Entonces, vamos a pasar ahora, digamos, a la otra parte de la inteligencia artificial, que es de qué manera nos puede afectar a las personas. Vemos que es tan importante, tan fundamental como lo que hemos visto hasta ahora. Y para preparar el panel, pues nos trae una persona que creemos que puede contarnos muchas cosas de ese tema. Y para presentarla, la presentará Antonio Fernández Coca, que es profesor de la universidad y que él se autodefine en su propio perfil como, además de eso, comunicador y creador de textos e imágenes. Bueno, lo digo porque para que veáis un poco que es un perfil un tanto esfuerzo. Soy creador de textos de imágenes y hoy las imágenes las vamos a crear en la cabeza cada uno de nosotros, porque yo no traigo presentación, la he traído ya una persona que ahora va a darme la charla. Lo hemos hablado aquí desde el principio, lo estamos escuchando detrás de todas estas cosas tan grandes que estás haciendo. Yo las vivo mucho como usuario, me agradezco muchísimo. Está el ser humano. Y el ser humano sabe estar, sabe comunicar, sabe evolucionar y sabe ir al día a día para mejorar la sociedad. Todo eso no es más que la ética. La ética es lo que nos va a hablar ahora Idoia Salazar. Idoia, primero, es como si tuviera ella, la conocí en el año 99 en el Grupo Prisa. Ella era redactora dentro del gran Grupo Prisa, también dentro de lo que era Inicia, y Proel, que fue la productora de ediciones electrónicas del Grupo Prisa, algo que fue totalmente innovador en nuestro país. Allí era mi redactora jefe, por lo cual teníamos muchísimo contacto, y gracias a la inteligencia artificial lo hemos vuelto a encontrar ahora. Inteligencia artificial provocada por Pepe Nova y por el Sergio Económico. Ella es doctora en comunicación, es profesora en la Universidad Seu San Pablo de Madrid. Ella además es autora de varios libros sobre inteligencia artificial y también es presidenta de Odisea. Lo que es Odisea no lo va a contar, no voy a haceros el spoiler antes. Así que Idoia, no ver ninguna salida, solo está ella, no ver ninguna en nombre del Centro de Economistas de Mallorca, así que todo tuyo, toda nuestra. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir aquí a escucharme. Muchísimas gracias al Círculo de Economía de Mallorca por haberme dado la oportunidad de hablar de otra de las vertientes de las que habéis estado escuchando aquí, que es esta parte de impacto social de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito más de las personas. Hablamos de inteligencia artificial y ahí tendremos mucha la parte de artificial, pero yo voy a intentar en mi charla volver a centrar la inteligencia artificial en las personas y sobre todo pues hacer algo que llevo haciendo durante toda mi carrera profesional. Yo, como comentaba Antonio, empecé desde siempre, he sido una apasionada de la tecnología y me gusta mucho la comunicación, por lo que a lo largo de las diversas tecnologías de gran impacto que hemos ido teniendo durante mi vida profesional, pues Internet, luego estuve investigando temas relativos a web semántica, pues entré en estos temas más relacionados con la inteligencia artificial. Mi doctorado pues lo hice investigando cuestiones específicas que había en investigaciones que había en Estados Unidos. En España no había nada por entonces y gracias al Grupo Prisa, cuando estuve en el Grupo Prisa, pues tuve la oportunidad de entrar en contacto con proyectos europeos, llevar el I+D, y de ahí pues seguí formándome en temas específicos de web semántica y inteligencia artificial. En cualquier caso, yo al final soy periodista. ¿Qué hacen los periodistas? Comunicar. Hay una tarea muy importante que considero la base de todas estas cuestiones de la implementación de la inteligencia artificial, incluso yo diría a nivel empresarial. Y esta es que forjemos unos consumidores lo suficientemente bien informados para poder asumir qué es en realidad la inteligencia artificial, que forjemos unos empresarios con capacidad de asumir para qué específicamente usar esta tecnología en sus empresas
y sobre todo creemos algo que la Unión Europea incide muchísimo, que es a la hora de legislar, que ahora hablaremos sobre esto y hablar sobre cuestiones de defensa de los derechos humanos, que es crear confianza. Una confianza que ahora mismo, pues muchas veces a nivel de consumidores no existe mucho. ¿Por qué? Pues voy a intentar adelantarme en esta presentación. Bueno, yo a lo largo de esta carrera profesional, así que cuando llegué a la universidad veía una cosa muy clara. Ya había avanzado mucho en temas, hacía mucha investigación en ética, en inteligencia artificial, y por esos años, donde hace como 15 años, pues todavía no había muchas empresas que de manera, por lo menos aquí en España, que realmente de manera práctica usaran e implementaran estos sistemas de inteligencia artificial. A nivel internacional, a lo largo que avanzaban los años, sí que veía que había cada vez más que esto ya era una realidad. La inteligencia artificial no es el futuro. Lo veíamos como algo mucho más, veíamos cada vez más casos de uso, y lo curioso es que veíamos casos de uso que empezaban a tener ciertas repercusiones negativas. Ahora os voy a poner unos cuantos casos relativos, por ejemplo, a un sistema que sesga para acceder, para que a una persona se le conceda la pensión que se le tiene que conceder. O, por ejemplo, un sistema empleado en un departamento de recursos humanos que lo que hace es discriminar a mujeres o a personas en función de una determinada raza o de género. Eso empezaba a suceder. ¿Qué es lo que sucedía en mi campo de investigación? Era la ética y el impacto social de la inteligencia artificial. Pues que había muchísima teoría. Yo, si os cuento mi experiencia personal, estaba como en, no sé, como 15 foros a nivel internacional sobre ética e inteligencia artificial y no parábamos de hablar. Hablábamos una barbaridad, pero no hacíamos nada práctico. Y realmente veíamos ya esos casos de uso que empezaban a afectar a la sociedad. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues aprovechando los contactos que tenía, decidí crear una organización que se llama ODISEO, es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, y juntar a grandes profesionales de manera transversal. Hemos visto que la inteligencia artificial es una disciplina interdisciplinar realmente, que requiere de profesionales de muchos ámbitos diferentes para realmente llegar a conclusiones, a objetivos sólidos dentro de esta disciplina, y conté pues, con grandes personalidades, con un coronel del ejército que había estado trabajando con temas específicos de armas autónomas en Europa, con un central del Consejo de Estado más especializado en estos temas de inteligencia artificial, con especialistas específicos en técnicas de inteligencia artificial, especialistas en ética, filósofos, y así pues al final creamos esta organización que hoy en día pues, congrega a más de 200 profesionales, tanto a nivel nacional como internacional, a nivel independiente de inteligencia artificial, y a grandes empresas como PricewaterhouseCoopers, Deloitte, la Autoridad de la Abogacía, grandes, medianas y pymes, también, así como startups. Y lo que hacemos es, al final, nos hemos convertido en una plataforma, que es lo que queremos. ¿Por qué? Porque conseguir los objetivos que tenemos hoy en día solo se consigue trabajando en conjunto, trabajando todos juntos. Por eso felicito al Gobierno Balear y a las personas que han organizado esta charla, porque son vitales lograr sinergias mediante organizaciones, mediante eventos de este tipo para conseguir trabajar conjuntamente en grandes cosas. Así pues, hoy en día estamos trabajando con el Gobierno de España, estamos haciendo unos cursos de inteligencia artificial a la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Estamos hoy en día desarrollando un contrato para realizar el piloto del reglamento de inteligencia artificial, el sandbox, el famoso sandbox. Pues lo estamos haciendo, es extremadamente complejo, pero bueno, parece que lo estamos persiguiendo para aterrizar la regulación de inteligencia artificial europea. Y entre todas estas cosas aportamos, espero, nuestro granito de arena y para conseguir una de las cosas fundamentales que considero en el campo de la inteligencia artificial, que es conseguir que a la sociedad le llegue el impacto positivo de estas tecnologías. Yo suelo ser muy optimista, de hecho en toda la charla, pero lo que intento hacer es sobre todo desmitificar, intentar aportar, traducir muchas de estas cuestiones que tenemos relativas a la técnica de la inteligencia artificial para que cualquier persona pues, pueda comprenderlo. Y empecemos a aplicarnos en la mente
cuando hablamos de inteligencia artificial a pues estos robots que vemos en la ciencia ficción, unos robots que hoy día, pues la verdad es que cuando los vemos en los telediarios no sabemos ya qué puede llegar a ser ficción, qué es realidad, hasta dónde puede llegar un sistema de inteligencia artificial, en qué momento ahora mismo estamos respecto a estos sistemas de inteligencia artificial. Y los medios, y yo soy periodista, pues no ayudan mucho en esa cuestión. Tenemos, por ejemplo, hemos visto en el programa de Los Rigueros, de Pablo Motos, nos trae la robot Sofía, robot humanoide, hablando de tú a tú la vemos a Sofía, con Pablo Motos y Flavio. Madre mía, hoy en día tenemos ya robots humanoides, mañana les vemos tomando un café con nosotros en nuestro puesto de trabajo y seguro que me lo quitan y todo va a ser pues un mundo apocalíptico. Tenemos a Sofía también dando conferencias ante la ONU. Tenemos a robots obteniendo la nacionalidad de un país, cosa que todavía no han conseguido muchos humanos. Entonces, realmente ya le estamos dando, fijaros lo que os digo, yo he dado conferencias en foros de abogados donde tenía compañeros que realmente estaban debatiendo sobre los derechos de los robots. Y yo decía, pero bueno, pues si todavía no hemos logrado muchos derechos de los humanos, vamos a dar un paso atrás y vamos a acabar de centrar un poco estas tecnologías para conseguir todas esas cosas tan interesantes que realmente habéis estado contando en las ponencias precedentes. Y es que hay una realidad en todas estas cuestiones. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es que hoy en día, pues, toda la base que tenemos, vivimos en un mundo de datos. A cada paso que damos, pues generamos datos. Y al no estar normalmente pues, hacer la comparativa un poco con la revolución industrial para intentar comprender un poco por qué hoy en día la inteligencia artificial no es una opción, es una necesidad que tiene la raza humana. Durante la revolución industrial lo que hicimos fue usar máquinas físicas para aumentarnos físicamente. Pues una persona que labraba en el campo usaba un tractor y en vez de tardar 4 días en labrar un campo, pues tardaba una mañana. Mejoramos en productividad. Hoy en día, en el mundo de datos en el que vivimos, ¿qué es lo que tenemos para poder lidiar con todas estas cuestiones? Pues la verdad es que ni el más inteligente, que hay muchísimos en esta sala, es capaz de gestionar eficientemente en nuestros limitados cerebros, pues ni una ínfima parte de lo que se produce a nuestro alrededor. Y hoy en día, gracias a estos sistemas de inteligencia artificial, que no son nuevos, pero sí justo es el momento propicio para usarlos, pues lo podemos usar para aumentar la inteligencia humana. Nuevamente, el ser humano como centro y la IA como una herramienta para aportar valor de todos esos datos que se generan a nuestro alrededor y para ayudarnos a tomar decisiones de una manera más eficiente. En definitiva, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es así de simple, es realmente una herramienta, un software que nos ayuda, pues, que tiene unas peculiaridades específicas que vamos a comentar ahora y que gracias a eso pues, nos ayuda a complementar nuestras decisiones muchas veces. Estas peculiaridades pues, son esta capacidad que puede tener de análisis de datos masivo y en base a eso pues, tomar decisiones. Una palabra que a mí me gusta cada vez menos. Le suelo sustituir por conclusiones. ¿Por qué? Porque al final esta toma de decisiones conlleva muchas veces la segunda palabra que tengo puesta ahí, que es, como es capaz de tomar decisiones de manera autónoma, en algunos casos pues voy a dejar que lo haga. Y así, pues, las responsabilidades, pues lo que tenemos que hacer los seres humanos, vamos a, pues la responsabilidad pues es el de al lado, que toma la decisión. Pues no. Realmente, más que nada porque si le echo la responsabilidad a la máquina no puede ir a la cárcel ni realmente ni pagar multas al respecto ni hacer ni este tipo de acciones, al menos por ahora. Es lo que pasa en el futuro. Mientras tanto, de nuevo, la responsabilidad sobre la persona y esta máquina, este software inteligente de ayudar a esta toma de decisiones. Es decir, se extrae una conclusión y en base a eso pues,
nosotros lo complementamos y al final pues llegamos a decisiones. Estoy hablando principalmente del uso de la inteligencia artificial en cuestiones donde realmente nos puede afectar a los seres humanos. Como, pues, lo que he hablado antes, de que yo entre o no en un puesto de trabajo, o por lo menos que defina si voy a recibir la pensión o no. Esto tiene una cuestión un poco controvertida. Hay personas que dicen que realmente les gustaría más que tomara la decisión sobre una sentencia o un robot, que supuestamente una vez eliminado el sesgo es más objetivo que una persona que todos sabemos cuándo es de jurisdicción, porque este juez pues normalmente suele tener sesgos sobre una determinada u otra cosa. Entonces, yo sinceramente, en mi opinión, creo que la máquina sí que nos puede ayudar muchísimo, primero, para aportar transparencia sobre la decisión, sobre decisiones importantes de este ámbito. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, por poner un ejemplo ilustrativo, esta decisión judicial, esta conclusión del sistema que acaba de analizar, pues muchísimos datos relativos a una jurisprudencia sobre un caso específico y lo tengo de ayuda al juez humano, puede aportar también transparencia a la decisión del juez. Y así en otro tipo de decisiones importantes. Me ha gustado muchísimo lo que ha comentado Antonio respecto a la ley simbólica. Yo creo que lo que es lo que te referías antes respecto a ahora vamos a hablar un poco de la ética, y en todas esas cuestiones de ética pues tiene mucho que ver los datos con los que alimentas al sistema de inteligencia artificial. Voy a poner un símil un poco para comprender por qué actualmente uno de los mayores problemas de la ética en la inteligencia artificial es la manera en la que entrenas a este sistema de inteligencia artificial. Al final, imaginemos, por ejemplo, una Thermomix. Una Thermomix, todo el mundo sabe lo que es, un robot de cocina que se usa para elaborar platos muy buenos y que nos pide, nosotros cuando encendemos la Thermomix, pues nos pide una serie de ingredientes, y en función de los ingredientes que le echamos, si realmente echamos ingredientes de calidad, si realmente cogemos los ingredientes precisos que necesita pues, la Thermomix, pues el resultado del plato resultante pues, será muy bueno. ¿Qué es lo que ocurre si realmente no hacemos caso o realmente no estudiamos a ver qué casos, qué alimentos darle a la Thermomix, o si echamos alimentos en mal estado, o si no le damos todos los alimentos que tiene que tener esa Thermomix? Pues al final el plato resultante no será el más apetecible. Esto quizás se solucionaría si la Thermomix generara sus propios alimentos en base a lo que consideran que necesita para directamente elaborar pues, el plato más suculento en base a la receta. Y eso es lo que ojalá algún día pues, lleguemos a ese momento en el que la IA no necesite tantos datos en realidad para funcionar y realmente pues, tengamos una IA mucho más eficiente. Hay otra cuestión básica, que es la dependencia de las grandes empresas de los datos, de Google, Amazon y todo eso. Realmente pues, va a dar mucho pie a muchas más empresas, muchas más que no sean las grandes, las grandes empresas de los datos a usar esta tecnología para multitud de cuestiones. Rápidamente voy a comentar algunas cosas más sobre estos temas. Como os decía, pues mi máxima preocupación una de las grandes preocupaciones que yo tenía sobre esto, ya que intento transmitir a la sociedad y cuidar entre comillas lo que se puede y comunicar todas estas grandes tecnologías a la sociedad de una manera que se entienda, y es que intentar a ver de qué manera está percibiendo hoy en día la sociedad pues, estos temas de inteligencia artificial. Hoy en día pues, nos encontramos ya en la era de la voz, cada vez son más personas que tenemos estos agentes inteligentes en nuestras casas, Alexa, Amazon, que continuamente están recogiendo pues, los distintos datos que tenemos que generamos en nuestras conversaciones y distintas cuestiones, y de manera, parece que con todas estas cuestiones de manera casi imperceptible se está metiendo en nuestras vidas y es algo que estamos estudiando.
Pero realmente es muy interesante esa cuestión que estudio cuando estudio la sociedad, el impacto social, que es la manera, el referente cultural. Es decir, de qué manera, no se puede hacer, y cada día estoy más convencida de ello, una investigación a nivel internacional en el impacto social y de la inteligencia artificial. Y por lo tanto no se pueden hacer soluciones de este tipo de lenguaje natural muy internacionales, como agentes inteligentes. Un agente inteligente que pudiera tener, por ejemplo, que fuera para el mundo entero. Realmente no funcionaría. ¿Por qué? Por el factor cultural. Al final, ¿qué es lo que estamos intentando con estos tipos de sistemas de inteligencia artificial? Antes he comentado algo relativo al contexto, es vital, tan importante en todas estas cuestiones. Realmente, cuando realizamos, por ejemplo, ponemos a interactuar con una persona, estamos entrenando a un sistema de inteligencia artificial para la interacción a partir del lenguaje natural. Por ejemplo, Alexa, en cómo hablar con las personas. Aquí tenemos un ejemplo en el que un humano le dice a Google, en este caso, a Luisa, me gustaría tener brazos para poder, le dice, encuentro triste, y el sistema le dice, Google le dice, me gustaría tener brazos para poder abrazarte. Esto mismo le preguntamos a Lisa, el sistema de inteligencia artificial que hay en Rusia, y la respuesta es de, al pensar, nadie prometió que la vida fuera fácil. Realmente es un entrenamiento diferente, somos diferentes en las distintas partes del mundo. Por eso, por ejemplo, es tremendamente difícil el hacer estos sistemas de manera internacional. Es muy importante tener en cuenta las peculiaridades culturales para que todo esto cale en la población. No es lo mismo la manera que yo tengo de aproximarme a este sistema de comunicación que en Japón, que en Alemania, que en Italia, que en algún sitio específico de Latinoamérica. Si queremos que esto cale en la población, hay que hacer este tipo de estudios culturales y de contexto que son básicos. Aquí, por ejemplo, yo no me imagino aquí un español casándose con un sistema de inteligencia artificial como pasa en Japón. Hatsune Miku, un holograma que tiene un sistema de inteligencia artificial. Al final es un sistema de inteligencia artificial que ya tiene como 3.000 maridos y aquí todos los maridos son tremendamente felices con un sistema de inteligencia artificial que cuando llega a casa está como una vitrina, pues le dice que le pregunta qué tal ha ido el día, nunca se enfada con él y súper feliz con la relación. No discuten y además les entrena a su modo, en función de lo que esa persona específica, pues es más ágil. No lo imaginamos nosotros en el mundo occidental, que en España es difícil de concebir, pero allí están muy felices de esas cuestiones. ¿Quién lo está haciendo bien, ellos o nosotros? Eso yo creo que cada vez es perspectiva cultural, hay que respetarla, y entonces no es cuestión de que unos u otros hagamos el bien y otros el mal, sino que hay que asumir que somos diferentes y por tanto hay que estudiar, cuando hablamos de inteligencia artificial, en el que todas estas cuestiones pues rodean al propio sistema. En muchos casos de vosotros es importante, muy importante estudiar estos temas de contexto. Y hacer solamente una apreciación sobre esto, sobre otro tipo de cuestiones que son los sentimientos y la consciencia, hablando de inteligencia artificial. Ahora en breve vamos a hablar de la ética. Y pensar que estamos hablando de peculiaridades muy específicas del ser humano. Y antes os he comentado que al final la IA es un software, es un programa informático. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hablando de ética, de sentimientos, de consciencia. Es una cuestión muy curiosa que a mí me apasiona y realmente es muy interesante. Hemos estado hablando de la interacción esa que se produce con los seres humanos a través de estos agentes virtuales, y cuando tú realizas una interacción como persona, estas interacciones se pueden usar para algo que no es tan bueno, pero también para cosas buenas. Se está usando para temas relativos a solventar cuestiones de soledad de las personas mayores, muchas personas que viven solas, o acompañamiento de ancianos, principalmente en Japón, donde hay muchos. Sabemos que la demografía pues tiene una gran cantidad de personas de la tercera edad.
el hecho de estudiar estos sentimientos para intentar replicarlos en una máquina, es ese sistema para mejorar la interacción entre los humanos y las máquinas, y para tener pues, una relación más fluida en cuestiones incluso de habladas, de vocabulario, pues es uno de los campos de experimentación seguro que tiene el MIT y es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque nos está ayudando, tanto estas investigaciones nos están ayudando mucho a comprendernos a nosotros mismos. Es algo que realmente llevábamos mucho tiempo sin estudiar. Cuestiones tan básicas como, por ejemplo, ¿qué son los sentimientos? ¿Qué son? ¿Qué es la consciencia a nivel físico? A nivel físico. Al final, el enamoramiento, ¿qué es? Es una reacción química en el cerebro. Si es eso, se puede replicar en una máquina y realmente hoy en día hablamos de imitación. ¿Podríamos llegar a hacer que las máquinas sintieran? ¿Podríamos llegar a tener máquinas conscientes de sus actos? Este tipo de cuestiones hoy en día ya no son ni filosóficas, hoy en día están ya bajo estudio científico para intentar recrearlas y para pues, ayudar en estas, sin duda, pues, a través de estas cuestiones en la interacción, que la interacción entre humanos y máquinas sea más fluida. Vamos a entrar brevemente en esta cuestión. Hemos estado hablando, como os he dicho, es verdad que yo tiendo a ser muy positiva respecto a estas cuestiones, a la inteligencia artificial, porque es lo que he comentado antes, no es algo que no podamos tener. Hoy en día es algo básico y yo creo que hay que usarlo. No sería ético no usar hoy en día la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para combatir para luchar contra el cambio climático, para conseguir prever desastres naturales, para prever la siguiente pandemia, si ocurre la siguiente pandemia, para intentar conseguir una vacuna en mucho menor tiempo, para estas cuestiones tan interesantes que nos ayuda a la gestión masiva de datos en un tiempo récord. En cualquier caso, es verdad que, como hemos hablado antes con el tema del uso de la IA para la ciberseguridad, para el bien y el mal, es cierto que la IA hoy en día se puede usar pues, para hacer coches autónomos que realmente nos pueden ayudar, aunque estén en fase de pruebas, a mejorar la conducción, a que, bueno, hoy en día sabemos que muchos de los errores de los accidentes de tráfico se producen por error del ser humano, pues gracias a esa ayuda, lo pongo como ayuda, que yo creo que ahí es donde está el foco, la importancia de la máquina, pues puede ayudar a tener menos accidentes, a mejorar la conducción. Pero también lo podemos usar en máquinas autónomas de guerra para hacer algo pues, que no es tan bueno. Igualmente, pues lo podemos usar en la industria audiovisual. Se están usando sistemas de inteligencia artificial para recrear a la princesa Leia una vez que la actriz había muerto en la película de Star Wars. Y hoy en día se usa mucho en la industria audiovisual y también se puede usar pues, para recreación, para sustitución de la imagen y voz de una persona pública y causar pues, grandes problemas. Se puede usar para, como antes, este es el caso que os había comentado antes de empresas que realmente cometieron el error de dejar autonomía a la máquina para contratar y lo que pues, sucedió fueron también problemas, que son los que hemos estado viendo. Todas estas reacciones, el problema no es que Amazon, en este caso concreto, conscientemente dijera voy a poner un sistema de inteligencia artificial y voy a discriminar a las mujeres. No, en los últimos años lo que hemos visto son este tipo de problemas por inconsciencia de uso de la tecnología sin prever las posibles consecuencias que puede causar. La inteligencia artificial está de moda, voy a usarla y lo que pase, pues luego veré a ver cómo pongo el remedio de que pase. Lo que ocurre es con esta tecnología es que es tremendamente poderosa de las dos vertientes, para el bien y para el mal. Es decir, si yo dejo autonomía a una máquina para que contrate a una persona y le dejo completa autonomía y no me entero ni de lo que hace, ni los currículos que descarta, ni nada por el estilo, pues el resultado puede ser un montón de personas afectadas negativamente porque yo he cometido un error en las variables a la hora de entrenar mi sistema de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Por lo tanto, es un error inconsciente. Y estos son los más peligrosos. Realmente no sabemos qué estamos haciendo de mal, no preveemos las consecuencias y las consecuencias
las asumen personas y esa consecuencia puede ser que una persona no acceda a un puesto de trabajo y esa persona pues tenga familia y tenga un problema pues muy, muy grave. Por eso hemos estado en toda la comunidad internacional pues viendo a ver qué está pasando con esto y a ver de qué manera poder afrontar todas estas cuestiones relativas a la ética y la inteligencia artificial. ¿Cómo usar la IA? Pero vamos a pensar, a la vez que evoluciona la propia tecnología, vamos a intentar que evolucione de una manera positiva y con un impacto positivo para las personas. Que todos nosotros, pues, la sociedad en general, podemos percibir el impacto positivo y no lloremos sobre lo que hemos hecho antes. Así, pues hemos establecido, después de ahí, si os digo, hay más de 150, bueno, podemos sumar, si esto lo sumamos a la cantidad de códigos éticos de inteligencia artificial que tienen cada una de las empresas, llegamos a más de 1000 o más de... Realmente ha habido mucho interés en crear códigos internacionales en inteligencia artificial. Vuelvo en el tema cultural que he comentado antes, realmente sí, es muy necesario no solamente hacer códigos internacionales, sino que realmente cada país, cada gobierno, cada empresa, en función de las peculiaridades de sus casos de uso, de a lo que se dedica del sector específico y de los casos de uso de su sector, pues tiene que tratar todas estas cuestiones éticas de una manera mucho más pormenorizada, que no sumándose a los códigos éticos internacionales que dan una idea, pero realmente pues son simplemente una base. Estos códigos al final sacan una serie de normas que están relativas, por ejemplo, al gobierno del dato. Los sistemas de IA tienen que ser auditables, comprensibles e inteligibles por personas. Antes se ha hablado de la explicabilidad. Pues yo, por ejemplo, si a mí no me cogen para un trabajo y este trabajo y estas personas de recursos humanos han buscado un sistema de IA, yo como persona tengo el derecho de conocer de qué manera ese sistema de inteligencia artificial ha llegado a esa decisión. Yo tengo el derecho, como trabajador o como persona profesional, a reclamar el proceso que se ha seguido para que yo no haya sido o no haya ascendido en mi posición dentro de una empresa específica. Esto aún queda desarrollo por hacer. Toda implementación de IA debe ser imparcial, evitar la discriminación, fomentar la equidad, buscar la igualdad de oportunidades, temas específicos de sesgos en inteligencia artificial. ¿Cómo se traduce hoy en día? Vamos a quitar de esos datos variables de sesgo, variables de raza, variables de género, de raza, de lugar en el que vivo, porque muchas veces el de código postal, el lugar en el que vivo está asociado a una condición social. Y entonces pues se extraen esa serie de variables y aún así no es seguro al 100% que aún así que esos datos sean correctos, porque muchas veces el sesgo viene en el propio conjunto de datos, en todo el contexto de los datos y eso hace que aún así pues haya ese problema. Otra cosa importante, la IA está hecha para no puede dañar al ser humano. Los sistemas de IA deben estar diseñados para el progreso humano, la prosperidad y la creación de valor, y sobre todo este último punto, hacer una IA centrada en las personas. Es el punto fundamental. Es decir, la IA como apoyo en decisiones importantes, no dejar la IA a falta de una supervisión humana. Lo de Odisea ya os lo he contado. Una de las cuestiones que estamos haciendo en la actualidad es elaborar unas guías prácticas para el uso responsable de la inteligencia artificial a nivel sectorial. Hemos trabajado en el sector tecnológico, hemos trabajado con Google, Telefónica, IBM y Microsoft a nivel de Madrid, a nivel de Estados Unidos, para elaborar estas guías prácticas basadas en casos de uso concretos en cada una de las empresas. De qué manera escala cada una de estas empresas sus productos dentro de la empresa para ver si realmente tienen contemplada la seguridad necesaria a la hora de lanzar el producto en el mercado. Son guías muy prácticas porque veíamos, por eso se creó Odisea, que veíamos también una necesidad clara de práctica, de no tanta teoría, y vamos a aterrizar a casos de uso concretos. Unos casos de uso que justo es lo que pretende la Unión Europea, ya con eso voy a acabar, cuando ha hecho una propuesta de regulación en inteligencia artificial que hoy en día pues sigue todavía en fase de borrador, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando en ese piloto que está haciendo España en aterrizar la regulación. Esperemos que en breve se apruebe y en 2 años todavía pues entrará en vigor. Todavía está 2024, nos espera que entre esta legislación en vigor, pero ya hay que empezar a prepararse.
todas estas cuestiones que hemos estado oyendo en las ponencias precedentes, todas estas empresas que realmente cuyos sistemas de inteligencia artificial tengan algún tipo de impacto sobre la sociedad, claro, serán considerados algoritmos de alto riesgo y estarán sometidos a una legislación. ¿Para qué está haciendo la Unión Europea esta legislación? Como he comentado antes, para aumentar la confianza de los consumidores en primer lugar y en segundo lugar, por otra cuestión importante. Lo que quieren es, se nos ha ido todo el talento fuera, mira aquí Antonio, y lo que queremos es traer talento y acelerar la inversión de la inteligencia artificial en España. Aquí la Comisión Europea no son tontos, realmente saben el poder de esta tecnología y quieren pues traer aquí, por lo menos empezar a hacer algo fuerte en Europa, que somos tremendamente capaces. He visto aquí en Mallorca el tremendo despliegue que tenéis, que realmente hay muchísimo potencial y lo que hay que hacer pues es acelerar esta inversión, pero bueno, también cuidando de estos consumidores y fomentando una confianza en ellos. Y así pues se va a producir un consumo más sostenible y mucho mejor. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo que no quiere la Comisión Europea a la hora de legislar es frenar el impulso de esta tecnología. Eso desde luego no lo quiere. Tenemos claro que al final la ley que pone marca límites. ¿Por qué se expandió tanto Internet en su día? Porque al principio no había ningún tipo de límites. Hoy en día la inteligencia artificial, bueno, vemos que es más potente todavía, pero ellos quieren marcar, esto es normativa ética, para que lo entiendan. El impacto positivo hay que legislar, pero no queremos hacer que decaiga la inversión ni que se sigan creando muchísimas startups y muchísimos proyectos de inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que va a hacer la Comisión Europea es regular en base a los casos de uso específicos, diciendo, la tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es buena o mala en función del uso que hacemos de ella. Por lo tanto, vamos a regular en base a casos de uso específicos. Así, pues tenemos los sistemas de inteligencia artificial que se prohíben según la nueva regulación en inteligencia artificial. Son, pues, hacia la manipulación mediante técnicas subliminales más allá de la consciencia de una persona. Es decir, está prohibido manipular inconscientemente al usuario. Puntuación social de las autoridades públicas. En China sí sabemos que se usan sistemas de inteligencia artificial para hacer puntuación social a las personas. Eso aquí prohibido. Prohibidos sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público para las fuerzas del orden. Es decir, la policía ahora mismo, actualmente, no puede instalar cámaras de reconocimiento facial en la calle, en un espacio público, o en la policía ni nadie, y que en tiempo real, estoy hablando con inteligencia artificial, y que directamente pues nos vayan etiquetando o realmente registrando nuestros datos. Eso no se puede, a no ser que sea para alguna cuestión específica, por ejemplo, judicial, y en una orden judicial específica en un momento muy específico y eso que está sujeta a un periodo de tiempo específico. Estos son los mayor problema de la legislación, los algoritmos de alto riesgo. ¿Qué entra aquí? Cualquier tipo de... Aquí está puesto pues, una serie de categorías, como veis, identificación biométrica en general y categorización de personas físicas, componentes de seguridad de infraestructura crítica, educación y formación profesional, es decir, uso de un sistema de inteligencia artificial para orientación profesional en una universidad es un sistema de alto riesgo. ¿Por qué está considerado así? Porque puede influir en la vida de una persona. Si tú le tienes sin supervisión, pues al final, y ese sistema falla, porque al final es una máquina y puede fallar, igual que fallamos los seres humanos. Entonces, si no se cumplen una serie de requisitos, si no cuidamos los datos y realmente no hay una supervisión conveniente, pues al final puede haber un afectado humano, y es lo que se intenta evitar. En este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que se ha conseguido ver a nivel científico que realmente funciona? Al final hemos visto, el humano puede fallar, la máquina puede fallar, el humano puede acertar, la máquina también puede acertar. La sinergia perfecta es la combinación de ambas. Realmente el 98% de eficiencia se consigue mediante el compañerismo, como si dijéramos, entre máquina y humano se consigue casi el 100% de la eficiencia. Y bueno, estas son algunas de las condiciones específicas que pone la legislación para los sistemas de alto riesgo. Pues se tiene que aportar documentación detallada del sistema,
medidas adecuadas de supervisión humana, alto nivel de robustez, seguridad y precisión. Se están elaborando específicamente certificados para estas cuestiones. Si se incumple y no se hace, pues multas bastante grandes para empresas, o el 6% de su facturación global o 30 millones de euros. Esto va a ser un hecho. Esto a mediados de 2024 o 2025, en función de lo que tarde, va a ser un hecho. Todas aquellas personas dentro que usen o desarrollen, proveedor o usuario, sistemas de inteligencia artificial van a tener que cumplir con esta normativa. Así que más normal empezar a prepararnos con esta serie de cuestiones. En eso justo estamos trabajando en el piloto para desarrollar unas guías específicas, técnicas, para ayudar a cualquier persona, pyme, startup, a cumplir con esta legislación de una manera pues, muy sencilla. Y que para los españoles, para los emprendedores españoles, no sea un problema realmente acogerse a estas, cumplir de una manera ágil este tipo de cuestiones. Luego teníamos, me quedo ya con los últimos colores del semáforo, estos de riesgo limitado, que realmente lo único que dice la legislación, por ejemplo, lo que hemos visto antes del deepfake de Obama. Bueno, eso no porque estaba mal, pero por ejemplo, el deepfake que se emitió en la televisión sobre Lola Flores, que una persona usa personas que no deben usar el uso del deepfake en una televisión, pues todas estas cuestiones, o por ejemplo, si llamamos a un restaurante y nos atiende una máquina con la evolución del lenguaje natural, dentro de poco no vamos a ver si nos responde un humano o una máquina o qué, pues siempre va a tener que haber una labor de transparencia, identificación, que estamos es tremendamente importante. Yo ahora mismo estoy analizando un caso de una empresa española que desarrolla noticias de manera autónoma, bueno, no es automática, sería autónoma. Entonces hacen noticias deportivas y financieras para el Financial Times, entre otros grandes medios, y lo que hacen directamente es poner actualmente la noticia la elabora la máquina, es increíble la manera que lo hace, y directamente se pone redacción, no se pone elaborada por un sistema automático o de alguna manera. A partir de que entre en vigor esta legislación se va a tener que poner que ha sido desarrollada esa noticia específicamente con un sistema de inteligencia artificial. Y luego también tiene dentro de esta legislación esta parte del riesgo mínimo, que filtros de spam, videojuegos, automatismos que no requieren ningún tipo de legislación. Como veis, pues todo esto, estas cuestiones pues, son básicas para hacer realmente impulsar la IA en Europa y a la vez tener en cuenta pues, ciertos cuidados para que a las personas pues, no llegue algo bueno. Esto solamente para dar una pincelada, es muy importante. El uso de la energía, se ha hablado aquí. Para entrenar un sistema de inteligencia artificial, un gran sistema de inteligencia artificial, se necesitan pues, muchísima energía, muchísima energía. Y hoy en día pues, esto pues, genera contaminación y es algo que no debemos olvidar. Tanto estas tres cuestiones que estamos hablando, que hablamos de tecnología, de metaverso, de inteligencia artificial, entrenamiento de sistemas, hay que cuidar el medio ambiente y para ello pues, se está haciendo también mucha investigación. Green AI lo conocemos para realmente pues, llegar a un entrenamiento mucho más sostenible. Cosa que por ahora pues, no se está cumpliendo. Voy a acabar con esta cuestión, la importancia básica de la educación de la población, hacer muchas charlas, hacer mucha formación a todos los niveles, a personas mayores, pequeñas, de la tercera edad, que también reciben el impacto de esta tecnología, tienen que aprender a vivir en este mundo de datos en el que estamos. Y no se necesita saber de técnica para comprender el impacto de la inteligencia artificial, no se necesita saber de programación y sí se necesita saber de qué manera esta empresa u otra va a usar mis datos, que muchos de ellos son personales, a la hora de hacer distintas cosas con ellos. Es muy necesario fomentar el espíritu crítico. ¿Para qué? Para no dejarnos manipular. Ese tratamiento masivo de datos personales puede llegar a generar manipulación del comportamiento de las personas, un riesgo muy alto. ¿Cómo se limita ese riesgo? A través de la educación, fomentando el espíritu crítico. Si yo tengo a una máquina que toma decisiones a mi lado, pues poder decir, bueno, pues eso me parece bien o no, al final voy a tomar la decisión que a mí me parece. Esto me parece muy relevante porque yo he llegado a tener manos levantadas en una ponencia de una mujer
que me decía que por qué le obligaba a Netflix a ver todos los días una película o un tipo de series si ella pues, se sentía un poco que le invadía su privacidad. Y eso es una percepción muy de mucha gente. No es que la señora no tuviera, que no ha sido educada, que no hay formación, que no hay suficiente formación. Incido mucho en eso. Es una de las cosas que, por favor, si alguien del gobierno balear, que también lo haga, fomente la formación, no tanto en programación, sino en el impacto, en de qué manera cuidar la privacidad, en de qué manera interactuar en este mundo de datos en el que vivimos. Bueno, muchísimas gracias por todo y quedo a vuestra disposición. Vamos a abrir el último panel y el panel lo va a moderar Jordi Llabrés, que es psicólogo y que además de profesor de la universidad preside el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de las Islas Baleares, lo cual creo que encaja perfectamente con el objetivo del panel. Pues nada, Jordi, todo tuyo. Sí, ¿me senten? Sí, perfecte. Molt bé. Bueno, jo soc, en Pepe no ho ha dit, però jo soc un psicòleg, vale? Crec que som, potser probablement som l'únic psicòleg que hi ha a la sala. Però hem muntat fa relativament poc un laboratori que seria un laboratori de conducta humana, per ser més precisos, conducta humana i tecnologia. Llavors, jo som, a més de psicòleg, som tecnòfil, m'agrada molt la tecnologia, però m'agrada amb aquest ordre. Primer la conducta humana i després la tecnologia. Que crec que és una mica el que Nidoia, que jo no sé si és aquí, li vull donar les gràcies a Nidoia perquè encara m'està explotant el cap de totes les coses que ha dit i estic pensant. De fet, ja m'ha començat a explotar el cap quan ha xerrat el doctor Torralba, amb totes les coses que ha dit. Jo crec que al final pegam allà on pegam, que és que l'important són les persones. Al final xerram d'una tecnologia, però l'important al final són les persones. Aquí xerram d'intel·ligència artificial i jo m'estava demanant, mentre preparava aquesta jornada, quina seria la traducció. De vegades deien, el contrari és intel·ligència artificial és intel·ligència humana. Bueno, no, si intel·ligència artificial també és humana, no? Quina seria la paraula? Per ara jo he triat que el contrari és intel·ligència artificial és intel·ligència natural. La intel·ligència natural, perquè segons les condicions naturals. I per tant, a mi, el que no me preocupa, potser perquè som tecnòfil, el que no me preocupa és la intel·ligència artificial, el que me preocupa és la intel·ligència natural. Perquè també m'ha estranyat que ningú hagi dit la paraula, crec que ningú ha pronunciat la paraula ChatGPT, no? Crec que ningú ha dit, però si això del ChatGPT és una cosa, no? Ha aconseguit més usuaris en 2 hores que... no? I sabeu el que ha passat quan han amollat l'eina ChatGPT en els humans i tothom s'ho ha descarregat i s'ha apuntat i ha començat? Doncs el que feim amb el ChatGPT és intentar que s'equivoqui, posar-lo en un compromís i fer una riada amb els amics, no? Dir, mira, s'ha equivocat, o mira, no sé què, no? Això és el que els humans feim en la primera eina d'intel·ligència artificial que ens van trobar. Els humans, no vosaltres, vosaltres sou els humans, que ho aplicaven als vostres negocis i que feis investigació i que no sé què. Però jo amb els meus amics, el que van fer el primer dia que jo m'ho he donat l'altre amb això va ser fer una riada en el ChatGPT. Per tant, jo crec que és molt important el que ha acabat dient Nidoia, que el més important de tot és la formació, no? És, diguem, formar la gent perquè aquesta eina que és brutal, magnífica, que fa unes coses molt importants, la seguirem utilitzant. Això és el missatge que jo volia transmetre. Comencem a pensar en intel·ligència natural. I per parlar d'aquestes coses, aquí tenim un panell
d'experts que miraran de dir amb una mica més de calma, tota la calma que els hi permeten els 5 minuts que els hi donaré cada un. Fins aquí se pensaven que tenien 7 minuts, no, ara ja només en tenen 5. I que intentin contar coses que Idoia, a la conferència d'abans, que ha estat molt bé, ha passat per damunt, i aquí mirarem d'aterrar una mica. També un poc en Cirera, que s'han dit en els altres panells, i és, ha vingut gent de fora, gent d'aquí, però que estava fora, a contar-nos totes les coses que estan fent, però aquí també, i crec que és l'objectiu d'aquesta trobada, aquí tenim gent que està fent feina amb aquestes coses. No importa anar a no sé on, si volem veure si l'algoritme que està utilitzant la nostra empresa és ètic o no. Li podem demanar a una d'elles que estan fent feina a la universitat, i a la universitat que estan oberts perquè si llavors vengui a demanar coses. Sí? Per tant, vos presento els membres del panell i després jo ja m'aquellaré, que ja seran massa. En Xavi Barona és enginyer informàtic, ha escrit multitud d'articles i ha presentat multitud de projectes. La seva especialitat és la visió per ordinador i la intel·ligència artificial. Ha fet projectes de transferència i si voleu saber res més d'ell, ho cercau a internet, que tot d'una sortirà a tot el seu currículum, que és extensíssim. L'Antònia Paniza és catedràtica de dret civil, sempre m'equivoco, en sou civil, catedràtica de dret civil, ha estat secretària general de la universitat i és especialista en dret i tecnologia, sobretot la branca de protecció de dades, dret del menor, moltíssimes altres coses, però avui molt ben deixat de dades. Na Paula Casadesús és professora ajulant de la universitat, va llegir la seva tesi doctoral fa, no sé si dic setmanes, dies o setmanes, un mes, sí, setmanes ja fa, i la seva tesi, ha fet tota una tesi xerrant dels biaixos en els algoritmes d'intel·ligència artificial. I Isabel Montserrat és professora contratada doctora de la nostra universitat i ella és de dret penal. La seva especialitat dins la investigació és la delinqüència informàtica i, per tant, d'aquesta manera, amb aquest panell que vos faig notar, que és el panell més femení que hem tingut avui en tota la jornada, la qual cosa ens hauríem de fer mirar entre tots, però això ja ho xerrem en un altre moment. Isabel és especialista en delinqüència informàtica i després tenim en Jorge Morell, que és un abogat mallorquí que fa 15 anys que s'està especialitzant en dret i noves tecnologies, que ara ja no són noves, ja la tecnologia, però sí que és la persona que té el dia a dia i ens podrà contar després alguns exemples pràctics de totes aquestes coses que, començant per aquí, xerrem. Sí? Molt bé. En Xavi, jo no sé si m'ho hem equivocat, perquè en Xavi, què fa un enginyer informàtic aquí a una taula que hem de xerrar d'ètica, no? Perquè jo tinc molt clar que als meus alumnes de psicologia els he d'ensenyar què és ètica, com aplicar el codi deontològic i tal, no? Mos hem equivocat, Xavi, o...? Bueno, ja hem d'explicar-ho. És un escena. Sí? Vale, sí. Bueno, ahora cogeré la palabra que había dicho el doctor Antonio Dorado, ¿no? De que estamos en un momento excitante. Sobre todo, aunque aquí parezca que estamos emocionados, los propios investigadores, los que llevamos más tiempo, son los que estamos más sorprendidos de la evolución que ha tenido. Yo cojo sus palabras porque también, cuando miraba los artículos de los primeros avances del Big Data en 2012, pensaba, bueno, volverá a subir, volverá a bajar, no conseguirá resolver, y sí que ha conseguido resolver muchas cosas, ¿no? Entonces, eso se nota también a nivel docente. Yo tengo la suerte de ser profesor de inteligencia artificial y de machine learning, todas las asignaturas que tenemos en la ingeniería informática, en la UIB, y siempre, cada curso, en ambas asignaturas, dedico unas cuantas clases a hablar de ética a nuestros estudiantes. Porque cuando un estudiante o un ingeniero hace un estudio, ya sea en nuestro caso ingeniería informática, ingeniería de comunicaciones, matemáticas, pues nunca piensa que va a tener que tener en algún momento que pensar o que trabajar y que pueda tener, pues dilemas éticos en las cosas que hace. Y el avance ocurrido estos años de inteligencia artificial, pues provoca que en algún momento de su vida pueda encontrarse en esas situaciones, ¿no? Entonces,
Yo les hago el caso muchas veces a ellos, por ejemplo, y les pongo siempre una imagen de una aplicación que me chocó, también fue muy popular en las noticias, porque era pues, el grupo de investigadores que habían dicho lo que le llamaban, lo denominaron el radar gay. El radar gay era una aplicación a la cual se proporcionaba una imagen y daba como predicción el resultado del grado de homosexualidad que tenía la cara correspondiente a un hombre o una mujer. No, yo les decía, ¿qué objetivo tiene hacer esta aplicación? Es un problema muchas veces del avance que ha tenido la inteligencia artificial. Realmente para nosotros como investigadores sigue habiendo muchos retos, como ha explicado muy bien el doctor Torralba, como ha explicado Lara muy bien también, pues tenemos muchos retos que son apasionantes. Pero hoy en día un estudiante con 4 clases o incluso con autoformación, debido a la tecnología que tenemos y debido a los datos a los que puede acceder, puede hacer muchas aplicaciones, puede hacer muchas cosas que realmente no serían éticas. Insisto un poco en eso, ¿no? Un investigador también hizo una prueba, cogió, bajó al metro de una universidad, hizo una fotografía a una persona y hizo un programa, una aplicación que fue capaz de identificar a esa persona solo con información disponible en Internet. Esas cosas se pueden hacer hoy en día. De hecho, Google tiene ya perfectamente, podríamos darle una cara y podría reconocerla, pero no lo hace por el dilema ético o legal que podría tener la identificación de las personas. Entonces es muy importante que un ingeniero, como yo les digo a ellos, a mis estudiantes, sepáis decir que no. ¿Vale? Si estáis implicados en una aplicación, os encargan una aplicación, encargan un desarrollo, vais a participar en algún momento, en alguna cosa de las cuales vosotros no consideráis que es ético, pues no tenéis que hacerlo. Igual que conozcan lo que es un NDA, una prueba de confidencialidad, cuando van a una empresa y les dicen qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer dentro de la empresa, o también de que siempre pidan los datos anonimizados, no necesitan saber si son datos, por ejemplo, médicos o datos de educación, porque se pueden hacer muchas aplicaciones. Me decía un médico, hubiera sido en el tiempo de pandemia, hubiera sido ideal que alguien, un programa, nos dijera cómo priorizar entubar a las personas, porque no había suficientes tubos para las personas que había. Entonces, estas cosas, cuando se tengan que decidir, pues ya serán mis compañeras las que tengan que decir cómo se tienen que hacer, pero creo que es muy importante la información que los alumnos lo sepan. De hecho, hablamos del chat GPT, lo expliqué a los alumnos. Lo primero que me dijeron es, entonces, no sería fraude hacer un trabajo, o sea, no sería plagio hacer un trabajo, porque realmente la inteligencia, en chat GPT, tú puedes decir que te haga un trabajo, un programa de ordenador, y no es una copia. Yo les decía, no es una copia, pero es un fraude. Realmente, si lo coges como tal. Entonces, esto es importante también que lo sepan, no solo los de universidad, sino los estudiantes de primaria y de secundaria, que al final lo único que hacen estas inteligencias artificiales, aparte de que juguemos con ellas, es recoger la información y darla de una manera que nos parezca que estamos hablando con una persona. Pero igual que el ingeniero de Google que dijo que había tomado conciencia, cuando realmente la inteligencia artificial estaba contestando de lo que había aprendido de conversaciones por Internet. Entonces, lo que estamos haciendo ahora igual con esta publicidad que nos está dando ChatGPT o DALL-E, es que estamos viendo que nos estamos especializando en hacer IAs para engañar a las personas, realmente, para que parezcan imágenes reales, para que parezcan conversaciones reales, intentando solventar lo que le llamaban test de Turing antiguo, que es que una persona no sepa distinguirse con una inteligencia artificial o con una persona. Pero, como ha explicado muy bien el doctor Álvaro, para llegar a resolver ese problema, si no hemos conseguido encontrar que una máquina sea capaz de tocar una cosa, todavía nos queda mucho camino para que nos enfrentemos a esos retos. Por el camino sí que tenemos cosas y, como bien ha dicho, todos ustedes pueden utilizar en sus empresas muchas aplicaciones basadas en inteligencia artificial, utilizando sus propios datos. Esto es una gran ventaja de ustedes que tienen la empresa y, por tanto, sí que es importante que vayamos avanzando en ese sentido, pero que sepamos que siempre, como hemos dicho antes, pues todo tiene consecuencias de lo que hagamos, ¿no? Yo acabo simplemente diciendo que en una charla, en una conferencia que di para estudiantes de instituto, dentro del programa Mentoring, les explicaba el dilema ético. Surgió un experimento que hizo el MIT, el World Machine, donde ponían dilemas éticos que podían encontrarse en un coche autónomo, el típico, resumiendo, caso de que tiene que decidir si el coche sigue recto y se estrella, poniendo en peligro la vida del conductor, o gira abruptamente donde hay unos peatones y
y tiene que atropellar a estos peatones, ¿no? Les decía a los estudiantes que harían en este caso. Cuando un sistema de inteligencia artificial podemos concluir, ya que esto ya es una cuestión más futura, pero se está hablando mucho ahora por parte de los penalistas, cuando él tiene la culpa, como la puede tener, por ejemplo, una persona jurídica. En nuestro caso, en derecho penal, se está intentando establecer, digamos, una especie de paralelismo, a mí no me parece excesivamente adecuado, pero se está intentando establecer una especie de paralelismo entre la responsabilidad de la persona jurídica en nuestro Código Penal, que se introdujo en 2015, por tanto es bastante reciente, y la responsabilidad del agente de inteligencia artificial. Todavía estamos, se puede decir, bastante, tanto a nivel técnico desde mi punto de vista como a nivel jurídico en este campo, bastante al principio del camino, y creo que nos va a quedar muchísimo por trabajar. Pero desde el punto de vista tanto de cibercrimen como de incluso delitos tradicionales, desde un punto de vista sustantivo que llamamos nosotros de derecho penal, yo creo que la conclusión que debemos sacar es que sí que estamos preparados, podemos introducir, porque realmente la inteligencia artificial será muchas veces el medio por el que se cometa el delito, pero no el objeto del delito. Entonces, salvo que nos tratemos de objeto, ¿vale?, como sistema informático podría ser, y en ese caso podríamos intentar aplicar también todos los tipos penales relacionados con delincuencia informática y cibercrimen, se podría decir que en lo que nos tenemos que centrar y lo que vamos a tener que trabajar es en el ámbito de la prueba. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. I ara, Jorge, què te trobes en el despatx? I una pregunta que no t'esperaves. Què creus que te trobaràs en el futur també en el despatx? Comença per el que te trobes ara. Buen día y gracias al CETLA por la invitación. Y también me gustaría reconocer el gran talento que tenemos aquí. Creo que es bueno decirte enhorabuena a todos los ponentes porque es increíble el gran talento que tenemos localmente y incluso más allá. Por tanto, enhorabuena por todas las charlas. En segundo lugar, son las 2 de la casi del día y de la tarde ya. Todos tenemos hambre y ahora llega la sala del abogado, que es que normalmente os dice no a todo, casi a todo lo que vais a proponer. Por tanto, voy a intentar hacerlo lo más guay posible, pero tenerlo en cuenta. ¿Quiénes somos nosotros? Llevo unos 15 años dedicado al mundo del derecho a las nuevas tecnologías. Siempre hay cosas que son nuevas, es verdad que el derecho cambia mucho, pero definitivamente siempre hay conceptos de nuevas tecnologías. Trabajamos desde un despacho en Mallorca que se llama Términos y Condiciones y desde ahí nos dedicamos a esa materia y entre algunas de las cuestiones que hemos ido desvelando y descubriendo durante los últimos años es obviamente cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Llevadas a la práctica muy práctica, es que aquí por ahora no he escuchado porque la gente tiene muchas inquietudes, muchas más extrañas que lo que no puedo pensar. Yo voy a hablar mayormente de 3 ejemplos y a partir de ahí algunas vertientes de todo ello. Por eso nos han llegado al despacho y que hemos podido asesorar y que nos dan una idea de lo que nos vamos a tener que encontrar a cuestiones de futuro. Esto que veis aquí es un deepfake. Se habla de los deepfakes. Los deepfakes nos han llegado a definir, es una imagen simulada o sintetizada. Esto que veis aquí principalmente es a vuestra derecha, es un fotograma de la película El Resplandor de Kubrick. Lo que veis es un actor Jack Nicholson. Lo que veis a vuestra izquierda es el actor Jim Carrey, mucho más moderno, no tiene nada que ver. O sea, lo que han hecho aquí en este caso es sustituir el rostro al actor Jack Nicholson por otro. Eso está en un canal que se llama Control Shift Face, que es una cadena recomendable si os gusta todo este mundo de cómo utilizar está en YouTube para ver el mundo de los deepfakes. ¿Qué nos lleva nosotros al despacho? Un proyecto de investigación pero también artístico, donde lo que se intentaba era hacer algo que es muy curioso. Lo que se intentaba era ayudar a las parejas que habían perdido por desgracia a un hijo el duelo. ¿Qué se estaba haciendo para ellos? Se estaban creando deepfakes, se utilizaban los rostros de padres, hermanos, tíos, familiares para crear rostros de las personas que no habían nacido. Es decir, se estaba utilizando dato personal para crear imágenes de personas sintetizadas, no existentes. Eso legalmente quiere decir, yo voy a las pautas y las preguntas, algunas de las respuestas, es una cuestión compleja. ¿De dónde salían esos datos que generaban esas imágenes sintetizadas? Esas imágenes de esos niños que por desgracia nunca nacieron no eran un dato personal políticamente hablando, no existían esas personas. Pero surgían de personas que sí existían por sí. Lo hemos hablado antes, el doctor Torrella lo ha dicho muy bien, el rostro es una de las primeras datos personales que donde funciona la inteligencia artificial. Pero no hay que olvidar que nuestro rostro es un dato personal, sin que asociemos ningún otro dato.
Por tanto, ¿de dónde salen esos datos que utilizamos para generar esos deepfakes? Esto, por ejemplo, es relevante que si hacemos proyectos de publicidad. Seguro que en vuestro Instagram habéis hablado con influencers que no existen, son virtuales. Seguro que habéis hablado con agentes de viaje que en su chatbot no hay nadie detrás. Para bien y para mal. Eso tiene ciertas consecuencias, tiene ciertas relevancias. Tratamos adecuadamente esas fotografías previas que nos generan las imágenes sintéticas de forma adecuada, anonimizándolas, etc. Y por otro lado, el reverso del proceso, si yo tengo una imagen de una persona que no existe y por tanto no es dato personal, hay un riesgo de que yo pueda llevar eso hacia atrás y saber quién hay detrás de eso. Eso es relevante. Siempre que tratéis con datos personales y queráis jugar con inteligencia artificial, tened en cuenta estas cosas. ¿De dónde viene toda esa información y qué vamos a hacer con ello? Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, antes hablaba mucho y me ha gustado también lo que comentaba el doctor Torralba, reconocimiento de imágenes. Esto que veis aquí es una fotografía normal de un día en el tráfico y la imagen, el algoritmo en este caso está detectando coches, una bicicleta, una persona, semáforos. Todo el mundo seguro que sabe la frase de si esto es gratis, tú eres el producto. Creo que la nueva ley que tendríamos que tener en cuenta es si tú te dedicas a detectar semáforos o pasos de peatones a Google o a tantos otros en los captchas, eres el entrenador de la inteligencia artificial. Cada vez que todos estamos diciendo, oye, ¿esto que me sale aquí es un semáforo o no? Y le decimos, sí, no, estamos entrenando a la inteligencia artificial. Esos son los ejemplos y eso aplica al algoritmo. ¿Qué pasa aquí? Una empresa se dedica al sector industrial y dice, oye, les damos materiales que son sensibles y delicados, pueden incendiarse según el caso. A los empleados les decimos que se curran las cosas que sean diligentes, pero no todos lo son. Que algunos fuman demasiado cerca de los materiales delicados. Queremos hacer una cosa, las cámaras de videovigilancia queremos que sean analizadas por un algoritmo para reconocer quién está haciendo qué, por ejemplo, si está fumando cerca o lejos del espacio. Y una vez que tengamos ese dato, sanciona o no al empleado. Para que veáis que la gente tiene bastante imaginación cuando plantea problemas de inteligencia artificial en el mundo real. ¿Cómo solucionamos eso? De nuevo, ¿cuál es el origen de los datos? Si las cámaras de vigilancia de vuestras empresas surgen rostros de empleados, es un dato personal, requiere un tratamiento de datos. ¿Podemos usar eso también para reconocer lo que hace y quién hace qué? ¿Han sido informados los trabajadores? No va a medir cada sentido. De hecho, el tratamiento que proponemos es proporcional que yo me invente un algoritmo para sancionar a los empleados de forma automatizada. ¿Es necesario? Hay otras alternativas quizá un poco más proporcionales. Es muy variante porque hemos tenido otras consultas tipo tengo muchos agentes comerciales y voy a hacer la distribución del trabajo de forma automatizada. No le voy a asignar, sino que un pequeño algoritmo que hemos creado va a asignar el trabajo en función de la carga de trabajo, si son de mujer, sueldo, región en la que trabajan, etc. ¿Qué pasa si hay una discriminación en ese algoritmo? Hay que tenerlo en cuenta cómo se está distribuyendo el trabajo y cómo no. Por lo tanto, ojo cuando utilizáis algoritmos en el sentido, en este caso, de ámbito laboral. ¿Sí? Yo al tercero ya se me acabo de ajustar un poco más. Esto que veis aquí es, hablamos aquí en este caso de generación de imágenes, que se han hablado mucho a través de inteligencias artificiales, de cualquier tipo. Lo que veis a vuestra derecha es una imagen creada mediante una inteligencia artificial. Lo que veis a la izquierda es esa imagen utilizada para una portada de un libro. Esto lo ha hecho una editorial de ciencia ficción de Estados Unidos, muy conocida, que se llama Tor, y se ha metido en un lío bastante generoso, porque Tor es muy pro autores y creadores, pero no sabía que la imagen que había elegido para la portada de este libro la había generado una inteligencia artificial. Y se ha montado un poco un sarao de ¿por qué estás usando algo que no es de un autor propiamente autor, sino que lo ha generado una máquina y eso genera como malas reticencias entre los autores humanos? ¿Sí? Aquí el tema que, por ejemplo, nos tenemos encima de la mesa ahora es un servicio que se dedica a hacer colecciones de NFTs a gran escala y muchos de ellos los va a autogenerar mediante un algoritmo donde las particularidades de los traits de cada uno de ellos van a ser generadas automáticamente. Ok, tenemos un problema ¿de dónde sale el origen del dataset de esas imágenes que estáis creando? Porque lo que está pasando con muchos de lo que hemos visto antes, generadores de imagen, es que están utilizando obras de seres humanos sin licenciar. Y eso de hecho a veces estamos haciendo que la inteligencia artificial
dibuje como el humano dibuja, pero nadie le ha dado crédito ni le está pagando. Por tanto, ojo con eso primero. ¿Cómo licenciamos ese software? Si lo hemos desarrollado, lo vamos a utilizar. Podemos hacer usos comerciales del mismo, tenemos que limitarlo en el sentido. ¿Qué ocurre con las obras? Si se está creando una colección de NFTs, más allá de la titularidad de la obra, ¿cómo la vamos a gestionar? ¿Cómo se estira esa cadena legalmente? Puedo utilizar una imagen creada por inteligencia artificial. Y lo que ha surgido antes en el tema, puede ser una inteligencia artificial titular de una obra. Si hay una década en discusión. Y os avanzo nosotros el año que viene, vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a intentar poner a prueba el ordenamiento público español. Y vamos a intentar registrar una obra creada por una inteligencia artificial, o bien como autor o como coautor. Y vamos a llevar el sistema al límite, un poco para ver qué pasa. Esto se ha hecho en otros países, concretamente Sudáfrica y Australia, han registrado como inventor a Dambus, que es una inteligencia artificial, para crear patentes. En Europa esa misma solicitud se denegó. Pues nosotros vamos a probar con algunas de estas cosas que están ocurriendo, porque obviamente puede ser que no sea autor, pero quizás sea coautor. Entonces vamos a ver si estamos funcionando. Acabamos. Conclusiones. Yo creo que para lo que se está haciendo a día de hoy, legalmente tenemos herramientas. Pero es verdad que para lo que está en camino, las cosas muy bien, Isabel, Paula, Antonia y todos los anteriores ponentes, necesitamos mejores herramientas legales. Tenemos mucha normativa en camino muy serio, pero para lo que hoy estamos haciendo, sobre todo si lo tomamos con antelación, que siempre es el problema jurídico, siempre se nos avisa un poco en el último minuto y pues decimos a nosotros, pues algo, hay que conocernos. Pero eso sí, perdón, si vais a hacer un proyecto de inteligencia artificial a 12 o 24 meses, ten en cuenta que tiene normativa en cambios seguros. Si vais a ver la información personal en cualquier ámbito, especialmente turístico, datasets que impliquen nombres, apellidos, rostros, correos electrónicos, geolocación, etc., a todo el mundo, especialmente en el sector balear, le encanta hacer data scrapping. Data scrapping está muy bien, pero hay que ir con todo lo que arrastramos en esa red de datos. Puede ser muy útil, pero si vamos a hacerlo a gran escala, a ver, no nos colamos. Porque lo he dicho, la escala, la complejidad y la variedad de esos datos puede darnos problemáticas en esa medida. Lo mismo ocurre con todo lo que es la creación de obras, cuál es el origen de la obra, cómo queremos licenciarla, qué pasa después, qué datos hemos empleado y cómo lo vamos a poder utilizar. Y un tema muy relevante que se ha ido comentando antes es, ya ocurre hoy, sector bancario, sector seguros, cualquier decisión automatizada que tenga consecuencias jurídicas o derivadas es peliagudo legalmente, porque luego hay que poder explicar por qué ese algoritmo ha llegado a esa conclusión y hay que poder aclararlo. Por tanto, cualquier proyecto que implique ese tipo de decisión, tenéis que, ¿por qué un empleado ha sido sancionado? Porque simplemente ha visto el algoritmo un vídeo. Ya se han sancionado, por ejemplo, con un despido con algo peor. Ojo con eso. Y esto era un poco lo que quería comentar. Y hasta aquí. Gracias. Jorge, Isabel, la Paula, i en Xavi per haver-se preparat això, per fer-ho tan aviat amb aquesta pressió que necessitava igual. I volia donar les gràcies a Netcercle perquè, com va dir un nebot meu quan va sortir d'una festa que havíem organitzat, vos ha quedat una festa tot molt guapa. Crec que la jornada aquesta val la pena, i ho farem més. Moltes gràcies. Bueno, vamos mal, pero Ramón sube y resume. Bueno, tu conseller ya nos ha anticipado. Yo lo que te emplazaría a que cuando ese documento esté más maduro, vengas un día y nos lo expliques con todo el tiempo del mundo. Entonces dejo en tus manos decir todo lo que quieres decir, pero no posibles. Bueno, moltes gràcies a tots per estar aquí i en particular agrair al Cercle el fet que em permeti presentar 4 pinzellades sobre l'estratègia balear d'intel·ligència artificial que estem preparant. Menos 30 minutos, ¿no? Menos 30. Bueno, bàsicament, el més important és, primer de tot, agrair a una sèrie de persones que han fet possible, crec jo, no només que hi hagi o que hi haurà en breu una estratègia d'intel·ligència artificial, sinó també que s'hagi fet aquest acte.
m'agradaria agrair en primer lloc a Llorenç Suquet, que va tenir una gran clarividència i amb altra gent de la universitat de presentar al govern, demanar a la nostra presidenta que tinguéssim que havien de fer urgentment una estratègia d'intel·ligència artificial. Espanya estava preparant la seva i altres comunitats autònomes estan preparant la seva i nosaltres no la teníem. Llavors, això va ser un dilluns, el divendres va haver una pandèmia mundial, no sé si us sona, i van tenir que començar a treballar com tothom, amb el Drive, online, videoconferències, i van començar a definir les bases del que seria l'estratègia d'avui. Mentrestant va passar altres coses, no? Va passar que arrel de la pandèmia vam veure la necessitat d'avaluar projectes, sobretot de salut. I aquests projectes eren projectes d'intel·ligència artificial aplicats a la millora de la situació sanitària. Alguns eren per tractar el Covid, altres eren per poder avaluar els diferents malalts, altres eren per poder determinar la gravetat de la situació dels pacients que arribaven. I, en aquest sentit, perdoneu, des de l'INISBA i des de la Direcció General d'Innovació en Salut, vam estar avaluant projectes d'intel·ligència artificial. I en aquests projectes d'intel·ligència artificial hi havia un nexe comú. Hi havia un nexe comú i és que tots necessitaven d'una infraestructura de dades, una infraestructura de GPUs, d'intel·ligència artificial, i necessitaven també d'un suport, en aquest cas, per exemple, legal, ètic, per saber com aplicar. Llavors, en aquest sentit, vam veure clar la necessitat de començar a treballar amb aquestes línies i integrar aquesta infraestructura. De fet, vam començar a treballar definint una infraestructura gràcies també al suport d'una altra persona, Teresa Riera, que ens va posar en contacte amb el Barcelona Supercomputing Center i que va començar a definir la infraestructura d'intel·ligència artificial que en aquest cas ara mateix el govern té prop de treure la licitació pública perquè estigui disponible per empreses, però també per equips de recerca i per tothom que hi pugui necessitar, entre ells l'element educatiu. No entraré a la necessitat, jo crec que avui dia la necessitat de la intel·ligència artificial s'ha vist al llarg d'aquesta presentació, d'aquesta jornada fantàstica, jornada que, per tota una sèrie d'ells, vull agrair en primer lloc amb en Pepe Novas, que gràcies a que vam fer un pas endavant presentant-nos a l'Agència de Supervisió d'Intel·ligència Artificial, vam fer una sèrie de contactes amb en Juanjo Garau, que també li vull agrair, per tal que també contactés amb Antonio, que avui ens ha fet una classe magistral sobre el que s'està fent en intel·ligència artificial, i la idea de sortir de Juanjo, moltes gràcies Juanjo, de fer aquesta jornada. Jo crec que és una jornada molt interessant i que jo crec que ja forma part d'aquesta estratègia. Estem dient que definim una estratègia d'intel·ligència artificial, però al final l'estem definint i l'estem aplicant al mateix temps. Perquè la intel·ligència artificial, com altres àrees, no es deixa temps a planificar, a esperar i després aplicar. De fet, un dels temes importants en l'estratègia d'intel·ligència artificial i en la situació també que es va provocar la pandèmia és el fet que hi ha hagut llibres europeus. Per això és important, saber que Europa té un model, una estratègia d'intel·ligència artificial, un model d'estratègia que trajecta a Espanya i que aquesta estratègia, que és diferent de l'estratègia dels Estats Units, que és diferent de l'estratègia dels països asiàtics, posa la intel·ligència artificial en el centre de les persones i al servei de les persones. I això és un fet que a Europa sap molt bé que si perd aquest tren, probablement la vida dels nostres ciutadans serà diferent dintre de 10 anys o dintre de 20 anys. Per això Europa està apostant molt fort i l'aposta que tenim a sobre bàsicament vol dir ajudes europees, també legislació, però un incentiu important perquè les empreses i perquè les administracions es modernitzen. Aquestes imatges, per cert, estan generades amb intel·ligència artificial també, com ja heu vist. M'agrada molt la de baix, que és, vaig posar com a text jugadors d'escacs estil Picasso. Si us agrada, està llibre de drets. Crec, no ho sé, segur. En fi. Algunes dades, aquí trec el xat GPT, per aquells que la troben a faltar. Hi ha hagut una pregunta que m'agradaria respondre en el panell i és qui supervisa aquests sistemes. La diferència
entre els diferents sistemes de el que es diuen intel·ligències artificials generals, com GPT-3, diuen que GPT-4 està guardat en un calaix encara, perquè no saben com treure'l, doncs, i el ChatGPT és un sistema supervisat. Després d'entrenar el sistema de forma no supervisada, el que hi ha hagut és un parell d'experts que han anat fent preguntes i respostes a aquest sistema i han anat educant a la intel·ligència artificial sobre quines respostes eren les adequades i quines no. O sigui que vol dir que, evidentment, segur que no s'ha fet del tot bé, però sí que és veritat que hi ha molta preocupació sobre els temes ètics, sobre les respostes que ens donen els sistemes d'intel·ligència artificial, i és veritat que també, a part dels nostres professionals, que n'hi ha i molt bons, doncs, la majoria de públic, quan ha anat a veure el ChatGPT, ha intentat veure com d'alguna forma hackejar-lo i intentar trencar els seus codis ètics i de seguretat. Però també és veritat que les empreses estan molt preocupades en aquest tema. I estan molt preocupades bàsicament perquè si no el poden monetitzar. Si hi ha un sistema d'intel·ligència artificial que pot ajudar a moltes coses, però a canvi te pot respondre sobre com fer còctel Molotov, doncs potser aquest sistema pot caure sencer per aquesta cosa. Llavors estan preocupats i el que estan fent ara mateix és aquesta supervisió. De fet, ChatGPT és un pilot, està obert, perquè precisament hi ha un equip darrere que està aprenent sobre quines són les formes en què els humans intentem trencar la intel·ligència artificial per intentar millorar-la i que no respongui de forma massa desdichada. No explicaré que la intel·ligència artificial és destructiva, però sí que és important remarcar el fet del finançament. El finançament, diguem-ne, que ja està sobre la taula, ha comentat el conseller aquest matí, que ja hi ha diversos projectes que han guanyat, que es diuen subjecte de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, el projecte RETEC, amb una repercussió important per Balears de 2 milions d'euros de finançament per tal de fer projectes de difusió. És important explicar també que una part important és difusió de la societat i també de recerca i de creació de noves empreses. Això són estudis que ens podem creure, o potser no, però són estudis d'empreses d'inversió que diuen que la repercussió de la intel·ligència artificial en els propers anys serà 5 vegades més que tota la repercussió que ha tingut internet en els darrers 20 anys. Igual s'equivoquen, igual no són 5, igual són 2, només en que realment iguali la capacitat de generar negoci l'internet dels darrers 20 anys. Jo penso que ja val la pena que ens ho mirem amb bons ulls i que pensem que, evidentment, la intel·ligència artificial pot tenir molts de possibles problemes, però també és un món ple d'oportunitats que no podem deixar passar. Hi ha un aspecte que hem de tractar. Evidentment, jo crec que vull felicitar una altra vegada al Centre d'Economia per aquesta organització i està molt ben orientada. Al final, fixeu-vos el nom de la jornada és ecosistema. Ecosistema d'intel·ligència artificial, perquè aquí hi participem tots, i fixeu-vos bé en com s'ha organitzat. El món de la recerca, el món educatiu, el món empresarial i el món de les persones. L'ètica, la legalitat. Jo afegiria un quart, que és el que represento, que és el món de l'administració pública. L'administració pública té molt interès, aquí hi ha representants també d'administracions locals, i aquest és un aspecte que, a més, està determinat per consultores com Gartner, que serà un dels que tindrà més canvi. Al final, si aconseguim que els nostres processos administratius siguin àgils, siguin segurs i, per tant, l'economia i el ciutadà puguin beneficiar-se, serà bo per tots. Evidentment, s'ha de fer amb cura, s'ha de fer de forma adequada, de forma transparent, perquè els processos de decisió no han de ser automatitzats. El que hem de buscar és que el funcionari que hagi de prendre una decisió a l'hora de, per exemple, valorar un informe estigui correctament assessorat, pugui disposar sobre la taula de tots els elements que els permeti justificar la seva decisió. Aquesta gràfica, bàsicament, el que s'està dient és que, almenys aquesta consultora,
no preveu que hi hagi una reducció de llocs de feina, i alguns que estaran més no tenim, però el que hi haurà és sobretot un increment de la productivitat. Jo crec que aquest matí ens ho hem comentat amb diversos exemples. Bàsicament, l'artista tindrà més capacitat de ser artista, tindrà més capacitat de crear a través de noves eines, però no deixa aparèixer l'artista. Al final, el criteri estètic continuarà existint, l'ús de les eines continuarà existint i per tant el que hi haurà seran millors eines per poder fer més coses. Aquest estudi amb diferents tipus de direccions es veurà que el que hi haurà és un increment important de productivitat. Raó de més perquè hi posem fil a l'agulla perquè això es posi en marxa el més possible dintre de les seves treballs. Us comentaven que, evidentment, moltes vegades una de les coses que no fem bé és valorar el que tenim. Jo crec que el procés de la creació de l'estratègia d'intel·ligència artificial, però també el procés de presentació a l'Agència de Supervisió d'Intel·ligència Artificial està servit a tots i a totes per veure què tenim. Jo crec que una mostra molt clara és el que hem vist avui en aquesta jornada. Jo crec que avui hem vist coneixement, hem vist talent, hem vist iniciativa i això fa un any no ho teníem. Fa un any no teníem l'autoconeixement de lo que podíem disposar. No coneixem tampoc, o sí ho coneixíem, però no hem pogut parlar amb ell directament, amb el Toni, amb el Juanjo, amb el Loren, que estan fora i que estan fent una feina increïble en aquesta àrea. I jo crec que és una feina que ens hem d'aprofitar entre tots. Què estem fent? Què farem amb l'estratègia d'intel·ligència artificial? En primer lloc, estem, com ha comentat el conseller, creant una infraestructura d'intel·ligència artificial. Avui dia, intel·ligència artificial, sobretot basada en xarxes neurals, òbviament, i més concretament inclús una estructura que es diu Transformers, doncs utilitza GPUs. GPU és una estructura que és una eina informàtica que bàsicament nosaltres utilitzem tots els nostres ordinadors perquè és el que gestiona les gràfiques que surten a la pantalla i aquesta s'ha mostrat com un element molt important a nivell tècnic perquè pot fer moltes operacions senzilles de forma simultània molt ràpidament. Aquesta tecnologia l'han aprofitat diferents fabricants, potser el més important és NVIDIA, per tal de crear una arquitectura de desenvolupament d'entrenament d'arquitectures d'intel·ligència artificial. Doncs bé, nosaltres tenim ara mateix tenim un plec de condicions, ho tenim ja redactat, esperant que la nova arquitectura d'intel·ligència artificial es concreti en màquines. Quan estàs en noves tecnologies has d'esperar a vegades que la tecnologia estigui disponible abans de treure implementacions. I una vegada la tecnologia estigui disponible, que estem esperant que es cap al febrer, doncs crearem aquest plec i el podrem crear. Un altre aspecte important és la creació d'una càtedra d'intel·ligència artificial, de sostenibilitat i també en salut. És una càtedra que a més volem reforçar amb unes ajudes de la Secretaria d'Estat de creació de càtedres i per això necessitarem també la col·laboració del món empresarial. Nosaltres, de fet, com a govern, hem previst una part de pressupost per aquesta càtedra de 60.000 euros, però el govern, des del bon criteri, determina que, a més de l'aportació de govern o d'institucions, és necessària una aportació del govern. És una petició que es posa sobre la taula per aquell qui vulgui participar en aquesta càtedra, que és un tema important, perquè al final el retorn d'inversió és molt ràpid, el que determina... Perdó, vaig accelerar, estamos hablando. I doncs és un retorn molt important perquè el que està dintre d'aquesta càtedra permet determinar les línies de recerca i, per tant, treure un profit més important de la seva aportació. Passaré ràpidament, dir segurament, per no tenir que llegir, a l'estat actual. Nosaltres fa cosa de 2 mesos vam crear un formulari d'interpretació a aquest contingut estratègic. A més de les línies que ja tenim definides, ecosistema, etc., doncs vam abordar aquest formulari
estem recopilant aquesta informació, alguns ens han demanat més temps per poder recopilar, però jo crec que en el 90% ja ho tenim tot, i el que farem ara serà recollir aquestes aportacions que tothom ha fet en un document que traslladarem al sector, tant al sector educatiu com al sector professional i també a la part de la societat, perquè ens puguin donar el que hi ha aquesta estratègia, una estratègia que serà comú per tots i que ens permetrà posar en marxa les diferents actuacions. I aquí, per exemple, podem dir quina és l'estat actual, en la qual, a més de totes les actuacions de recuperació d'informació i d'interacció, per no perdre finançament, nosaltres ja hem optat per 2 projectes RETEC d'intel·ligència artificial, cadascú dotat més o menys amb 1 milió d'euros, en el qual, a més de tenir idees, tindrem finançament per poder-les acabar. Moltes gràcies a tots i encantat d'haver estat aquí.